Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos de nuevo al podcast de Identidades, soy Raúl Bermudo y hoy es 5 de julio de 2023 y quiero hacer una breve declaración de intenciones que es, llevo unos días meditando la opción de intentar volver a grabar un podcast cada día en un formato mucho más cortito, a no ser que tenga la necesidad o vaya a hablar de un tema que requiera extenderme un poco más. Sí que estoy planteándome seriamente esta opción de volver a retomar la grabación diaria, porque al final lo que me he encontrado en este intento de dosificar y de hacer podcasts más específicos, más concretos y no hablar por hablar, es que pierdo el hábito, luego me cuesta mucho, no estoy practicando también, ¿no? Y a la hora de comunicarme pues no me sale tan fluido. Y no quiero perder esos orígenes por los cuales inicié este podcast, que era tener una especie de diario personal donde yo, hacer una pequeña reflexión del día anterior o compartir alguna anécdota, alguna cosa que he aprendido o que me ha resultado interesante. Así que me gustaría intentar retomar esa senda y tratar de grabar cada día, aunque fueran podcasts más cortitos, pues no sé, de 5 minutos, máximo 10 minutos, una cosita así. Entonces, dejo aquí caer esta declaración de intenciones. Soy consciente que hacerlo todos los días va a ser complicado, pero voy a intentar volver a retomarlo. Por lo menos aumentar un poco la frecuencia, porque ahora estoy publicando quizá una vez o dos al mes y me parece poquito. Y como os digo, tengo una sensación de estar perdiendo el hábito y no quiero. Así que, dicho esto, hoy quiero compartir simplemente un pequeño vídeo que vi ayer en internet que hablaba de las claves que, le hacían una entrevista a un tío que es muy crack, muy exitoso. No me hagáis decir el nombre porque es medio ruso, me parece que se llama algo con H, ya os lo pondré en las notas del programa, ¿vale? Es que no quiero decir aquí un nombre y que no tenga nada que ver porque sinceramente no me acuerdo. Pero en sí la entrevista era que cuáles cree él que son las 3 claves más importantes en una persona exitosa. Y vi el vídeo y dije, wow, no puedo estar más de acuerdo. Además, me sentí súper identificado, para bien o para mal, por desgracia o por virtud. Y decía lo siguiente, ¿no? Dice, en primer lugar, una de las claves que creo es que las personas que tienen mucho éxito tienen un sentimiento o una creencia de que son mejores y que merecen más que el resto. Es como, tienen una sensación de que merecen más y tienen que alcanzar cotas más altas y conseguir más cosas, más éxito, ¿no? Más logros. Y dice después, pero por otro lado, la segunda clave es que tienen un sentimiento de insuficiencia, de carencia y de que nunca van a conseguir ser suficientes. Dice, lo cual es paradójico, porque por un lado se sienten mejores y tienen una necesidad o una sensación de que merecen más de la vida, y por otro lado tienen esa sensación de no ser suficiente y que por mucho que consigan, ¿no?, éxitos o logros, eso no es suficiente y requieren más, ¿no? Y wow, escuché esto y dije, es que es tal cual, es tal cual lo que en muchas ocasiones, no quiero parecer aquí un ego con patas, ¿no?, un prepotente, pero es que en muchas ocasiones es lo que he sentido. De ahí que haya resonado tanto conmigo el término de multipotencial, porque yo siempre he tenido esa sensación de, hey, yo sé que si yo me pongo en serio con algo, te gano, ¿sabes? Siempre he tenido esta sensación de que soy muy competitivo. Me gusta, ¿no?, el competir y el a ver quién lo hace mejor. Y la raíz es un poco esta, ¿no? También es esa cuestión que comenta él de estas 3 claves. Esa primera de sentir que mereces más, que puedes más, que eres capaz de estar por encima de la media, por así decirlo. Y es cierto que es un sentimiento muy arraigado, no sé si puede ser un ego descomunal, es probable, pero
literal, que siempre lo he sentido, y este término de multipotencialidad, de sentir que si te pones con algo, por regla general, acaba siendo más bueno que la media, de forma incluso bastante rápida. Yo siempre lo he sentido, ¿no? Y de hecho, bueno, la gente que me conoce me lo dice, que es que hago bien muchas cosas, es que soy bueno en muchas cosas, ¿no? Realmente. Y yo creo que es un poco por esta inercia de... Siempre he sido un experimentador nato, o sea, me ha gustado probar todo y muy intensamente, ¿no? Cuando me da por algo es como casi que me obsesiono, y pues como a la vez me canso rápido o me aburro, luego salto a otra cosa, me vuelvo a obsesionar, se me vuelve a dar bien, vuelvo a adquirir un nivel de dominio bastante alto o bastante por encima de la media en ese campo, hasta que me vuelvo a aburrir y vuelvo a saltar a otra cosa, y así constantemente. Y esto me ha hecho reflexionar en que estas claves que decía este chico, me falta la tercera y ahora os la diré, ¿no? La tercera marcaba el control de impulsos y el tener el aguante suficiente como para focalizarte en una sola cosa. Y decía, lo cual aúna las dos primeras claves, la de sentirte mejor o más capacitado, ¿no? o más merecedor de lograr un resultado más exitoso que el resto, a la vez el sentimiento de no soy suficiente, de carencia, de tengo que hacer más, combinado con ese control de impulsos, de estar focalizado, es la clave que aúna las dos primeras patas, ¿no? Y aquí es donde yo mayoritariamente siento que he fallado. ¿Por qué? Y tiene todo el sentido del mundo, o sea, fue un vídeo muy chorra, muy corto, pero es que me hizo abrir los ojos y decir, hostia, eso que yo siempre había intuido, ¿no? De que la gente que le iban bien las cosas o que lograba grandes éxitos tenía esta doble virtud que todos tenemos, ¿no? Por un lado, sentir que tú puedes, que eres capaz, que lo vas a hacer mejor, ¿no? Que puedes mejorar, crecer. Y por otro lado, sentir que no es suficiente, que todo lo haces mal y que te tienes que espabilar, ¿no? En el fondo, esas dos patas todos lo tenemos, esas dos partes, ¿no? Por eso este podcast de entrada, de inicio, se llamaba Negociando con el Diablo, en donde yo hacía conmigo mismo de abogado del diablo y de yo superior, ¿no? Y tenía ese debate entre el ángel y el demonio para intentar empujarme más allá, ¿no? Hay un vídeo ahí muy bueno que también, si queréis, os lo dejaré en las notas del programa o en la descripción del vídeo, que habla de el águila y del lobo. Esto viene de un cuento de estos tradicionales chinos que habla de que dentro tenemos dos lobos. En fin, él lo hace la metáfora con águila, me parece más acertada. Y al final es una metáfora de esa dualidad que todos tenemos, de esa parte que nos dice que, oye, que tú puedes, que eres capaz, que tú sabes que si te pones las pilas puedes conseguir grandes cosas. Y luego la otra parte que es más pesimista y nos dice que dónde vas, que tú eres un pringao, que no vas a ser capaz de conseguir nada. Y es esa lucha constante entre esas dos partes, ¿no? La que, en cierto modo, nos empuja a querer mejorar, lo cual es positivo y forma parte inherente de la vida, bajo mi punto de vista. Pero luego está esa tercera pata, ese control de impulsos, que es tan necesaria para focalizarte en una sola cosa y llegar a sobresalir. Porque lo que yo me he encontrado en mi caso personal es que sí, es cierto, y debo reconocerlo como tal. Si yo me pongo a algo, por lo general, suelo aprender bastante rápido y colocarme por encima de la media en cuanto a habilidad o dominio de ese campo. Pero lo que me pasa acto seguido es que ese sentimiento de insuficiencia, esa segunda clave de la gente exitosa, me hace compararme con los grandes en ese campo que quizá llevan, ya no digo 10.000 horas, sino 20, 30, 40.000 horas dedicadas a esa disciplina, y entonces me frustro, ¿no? Por un lado, cuando empiezo, estoy muy motivado y aprendo muy rápido y mejoro y me coloco por encima de la media, porque quizá con quien me estoy comparando es con los que le han dedicado poco a esa disciplina, pero a la que ya empiezo a dominar, me empiezo a comparar con los que igual llevan
un montón de años trabajando en eso, me empiezo a comparar a la baja y me empieza a salir esa parte de insuficiencia que muchas veces me empuja a venga más durante un tiempo, ¿no? Pero llega un momento en el que si te sigues comparando con los grandes y ves que no los alcanzas, ¿no? Que aquí entra la regla de Pareto del 80-20. O sea, en un 20% del tiempo aprendemos el 80% de la habilidad y luego el otro 20% de la habilidad hasta la perfección, por así decirlo, te requiere un 80% del tiempo. Es un periodo mucho más largo. Con lo cual, esto me lleva a que el tercer pilar o la tercera clave, el control de impulsos, me pueda. Y entonces me canso y salto a otra cosa. Y no mantengo el foco suficientemente tiempo como para que esa disciplina, ese campo o ese proyecto, ese lo que sea en lo que estoy trabajando, prospere y tenga el éxito suficiente, ¿no? O logre esos objetivos que me he propuesto. Entonces, bueno, no sé, quería compartirlo. Me pareció muy interesante y estoy totalmente de acuerdo, más que nada porque lo he sentido en mi propia piel en muchas ocasiones y nada, no sé, puede parecer un poco ególatra, ¿no? Esto de decir que una parte de ti se siente superior al resto. Quizá no es tal que así, pero yo lo veo más como que una parte de mí se siente muy capaz de lograr lo que sea que se proponga, siempre y cuando esté muy focalizado en ello. Si es que de hecho yo lo sé que es así, o sea, es como una sensación interna, ¿no? De yo sé que si me pongo muy focus con algo, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer muy bien. Entonces ese sentimiento, ¿no? No creo que sea tan ego, una parte seguro que sí, pero no sé, es una sensación así de confianza interna que luego choca de frente con esa sensación de no soy suficiente, los demás son mejores que yo y fíjate este de aquí, todo lo que ha conseguido y este de allá, ¿no? Y empiezas a compararte en aspectos fútiles de la persona, ¿no? Porque al final el sentimiento de valía personal no debe estar ligado ni al hacer ni al tener, ¿no? A ese éxito más mundano y material, sino a cómo la gente es, o sea, al ser, a sus valores, a su manera de relacionarse con el mundo, con las personas, a su carácter, ¿sabes? Al final eso es lo que nos llega, no lo que tiene o lo que ha hecho, ¿no? Los títulos o las posesiones lo que sí que sucede, y esto sí que es cierto, o creo, ¿no? Tenemos como una vinculación entre que cuando una persona tiene mucho o ha logrado mucho, eso es igual a que es una persona, ¿vale? Me lo llevo al ser interesante o con unos valores atractivos o no, con un carácter o con una manera de servir y entregar al mundo positiva, ¿no? Y en muchas ocasiones lo cierto es que es probable que guarde una correlación muy alta. Entonces, simplificamos mucho cuando vemos a alguien que, yo qué sé, que tiene mucho éxito en algo o es un crack en una disciplina y tal. Muchas veces ya hacemos este paralelismo y si ha conseguido esto, seguro que esa persona, inconscientemente lo hacemos, seguro que esta persona es muy crack, ¿no? Como persona. Y ya os digo, pues muchas veces no tiene por qué guardar correlación, pero lo atribuimos de esta forma. Y de hecho lo habremos visto todos en múltiples ejemplos de personas que igual tienen mucho éxito en lo material o en lo académico o en lo profesional o en lo que sea, y luego cuando coincides con ellas en una cena o en una conversación o en un trabajo y las conoces y dices, hostia, pero si eres un capullo, ¿sabes? O una capulla, un prepotente, un imbécil, yo qué sé, son personas pues con unos valores de mierda, ¿no? Entonces caemos muy rápidamente en esta correlación de lo uno con lo otro y no tiene por qué. Y al final el sentimiento de valía personal interno de cada uno no debe estar comparado con los demás y mucho menos con los demás en términos del tener o del hacer, sino más bien del ser, ¿no? Y poco más, que al final, mira, madre mía, 16 minutos, no me quería enrollar. Dejo aquí esta declaración de intenciones, estas 3 claves para las personas exitosas. Las repito como modo resumen. Sentir que eres mejor y que mereces más y que eres capaz.
sentir a la vez que no eres suficiente y que da igual lo que hagas, que tienes que seguir mejorando porque nunca vas a ser suficiente. Y el tercer pilar, control de impulsos y foco en una cosa. Así que nada más, espero que os hayan servido estas 3 claves. Como siempre, agradeceros mucho estar al otro lado, compartir el podcast, darle like, suscribiros al canal de YouTube, que me ayudáis un montón. Y si necesitáis terapia, un proceso de coaching o una intervención estratégica, que al final es un mix de ambos concentrado en un proceso más acelerado y más rápido, también tenéis esa opción en reconecta.com o contactándome a través de cualquiera de mis redes sociales. Un saludo y que tengáis muy buen fin de semana. Chao.